El pastor Efraín Yegües presenta su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Bienvenido una vez más a tu programa de estudio bíblico radial y televisivo Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. En este momento, quien presenta este programa, el pastor Efraín Yegües, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes, amados hermanos, televidentes, radio escucha, que nos están sintonizando a través de Plenitud 94.7 FM y también a través del canal Fe, canal 75 de Cable Brasil. Qué alegría me da poder reunirme, encontrarme con ustedes, pues a través de estos medios de comunicación que el Señor ha establecido para la difusión del mensaje de la palabra de Dios, para la edificación de la iglesia, para la gloria del Señor y también para pues el convertimiento del alma perdida. Yo en este momento quiero traerles un estudio en Colosenses capítulo 1 versos 9 y 10. Es la continuación de esta serie de estudios bíblicos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Entonces busquemos allí Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, y entre tanto pues quiero darle un caluroso saludo a nuestra hermana Leda Baena de Rodríguez, que siempre sintoniza Plenitud 94.7 FM desde el parcelamiento Miranda. También quiero darle el más cordial saludo a la hermana Génesis Rivero, que también sintoniza desde el sector El Peñón, sintoniza Plenitud 94.7 FM, y bien, también a toda la familia reunida allí que está en sintonía del canal Fe. También le doy la más cordial bienvenida y el saludo a todos los que están recibiendo este mensaje también a través de las redes sociales, porque se difunde el audio a través de las redes sociales que están disponibles. Mis estimados hermanos y todos los que me están sintonizando, vamos a dar lectura a Colosenses capítulo 1, versos desde el 9 hasta el 10. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué maravillosa porción de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Y en este momento pues yo te invito a que oremos juntos para pedirle dirección del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te queremos pedir que dirijas este estudio bíblico y que sea usado para la honra y la gloria de tu nombre, y también para la edificación de tu iglesia, y para que aquellas personas que no te conozcan puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora le invito, antes de iniciar el estudio bíblico, para que usted disfrute de este tema musical que he preparado especialmente para aquellos que están sintonizando a través de Plenitud 94.7 FM, y ya estoy de vuelta. En tu programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra del Señor. Bien, acá pues vamos a iniciar con el verso 9. ¿Sí? El verso 9 lo he dividido en dos secciones, y en esta primera sección yo quiero hacer énfasis en esta primera parte que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, es decir, por ustedes. Y aquí está dirigida esta carta a los hermanos de Colosas, y es Pablo quien escribe, y también le acompañaba el hermano Timoteo, dice el verso 1. Y ellos dicen pues que
desde el día que se enteraron de la fe que había en ellos, pues dice que no cesaban de orar. Y es lo que yo quiero en este momento enfatizar, ¿no? La necesidad de orar sin cesar, así como lo dice pues Tesalonicenses. Es importante que nosotros oremos, apreciados hermanos, oremos sin cesar, permanentemente, constantemente. La oración no es un asunto casual en el cristiano. La oración no debe ser un asunto que es cuando realmente tenemos el agua al cuello o cuando estamos sumergidos en un gran problema. Evidentemente que cuando tenemos circunstancias difíciles, problemas, allí como que tendemos a afincarnos más en la oración y a orar más. Por eso, algunas veces el Señor permite que vengan dificultades a nuestras vidas con el propósito de que nosotros fijemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Algunas veces los cristianos tienden a descuidar su rutina de oración diaria y se van tras otras cosas cotidianas que en el trabajo, en el día a día, y entonces comienzan a abandonar el ejercicio, esta disciplina del cristiano, la cual es la oración. Nosotros siempre debemos estar orando permanentemente, diariamente, así como usted procura alimentarse diariamente, así como usted procura diariamente también asearse, así como usted diariamente procura mantener una buena comunicación con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, por lo menos así debería ser. Así también usted está llamado, hermano y hermana, a mantener una buena comunicación, una plena comunión con Dios. Y una de las maneras que ha establecido el Señor es orar, es acercarnos al Señor a través de la oración, es la comunicación del creyente con Dios. También es importante aquí decir algo, que no solamente oramos al Señor, algunas personas tienden a confundir el asunto de la oración con solamente pedir. Sí, yo pido, usted ora, pregunto yo. Sí, yo le pido todos los días a Dios, pero la oración no se trata solamente de pedir. La oración es un asunto que va más allá de pedir por nosotros. La oración es un asunto también de acción de gracias. En la oración usted puede dar gracias a Dios. A través de la oración nosotros agradecemos al Señor. Nosotros le dejamos saber a Dios: Señor, gracias por tu buena obra para conmigo. Gracias por los favores, gracias por la ayuda, por dispensarme los recursos, por muchísimas cosas, por todo lo que hace alrededor nuestro, en nuestra vida. Nosotros podemos dar gracias a Dios, pero también podemos adorar al Señor, principalmente adorar. Le decimos al Señor a través de la oración cuán grande es Él, cuán hermoso es Él, cuán perfecto es el Señor. Entonces en la oración no solamente damos gracias, sino que también adoramos al Padre Celestial, también bendecimos su nombre. Todo ese hecho de alabar, bendecir, adorar a Dios, también lo debemos hacer a través de la oración. Y en tercer lugar, también en la oración podemos interceder por otros. La intercesión es poder pedir a Dios por otros, no solamente por nosotros, sino por otros. Cuando usted pide por otra persona, cuando usted eleva su oración a Dios por otra persona, por una petición por otro, usted está intercediendo. Entonces la oración también sirve para interceder ante Dios por otros. Y indudablemente la oración también nos ayuda a pedir por nosotros mismos. Entonces una petición personal también evidentemente que entra dentro del ejercicio de la oración. También acá, por ejemplo, en el hecho de poder orar por otros, cosa que es muy importante porque denota preocupación, denota también que nosotros nos ocupamos por otros. El Señor nos insta a que como iglesia, como creyentes, podamos también ayudar a otros en la oración. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel,
capítulo 12, yo quiero que usted busque allí en su Biblia, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 12, usted va a buscar allí rápidamente el verso 23 y dice de la siguiente manera: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Vea lo que dice acá, pues, el profeta Samuel, ¿sí? En su discurso ante el pueblo de Israel, dice: lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por ustedes. Entonces la oración es un asunto que es imperativo, es prácticamente una obligación. De hecho, el profeta Samuel la contabiliza en este versículo como un pecado, el hecho de usted saber que debe orar por otra persona, que debe interceder ante el Dios Padre en el nombre de Jesucristo por otra persona, y que no lo haga, que usted diga simplemente: no, yo no quiero hacerlo, me da flojera o se le olvida. Eso, el profeta Samuel dice que es una afrenta ante Dios, es un pecado, es un descuido que se contabiliza pues como una falta ante el Señor, el dejar de orar por otra persona. También Colosenses 1:3, lo que ya le he apuntado al inicio, pues dice el mismo apóstol Pablo a estos hermanos de Colosas: siempre orando por ustedes, siempre. Es un asunto entonces de siempre estar orando, intercediendo. ¿Cuánto tiempo tomas tú para orar por los tuyos, para orar por tu familia? Mira, algo muy importante: usted está orando por sus hijos, usted está orando por su cónyuge, usted está orando por el futuro de sus hijos pequeños. Usted le pone las manos allí mientras están dormidos o cuando están tranquilitos allí. Usted comienza a orar por ellos, comienza a pedirle al Padre Celestial por ellos, por su futuro, por sus estudios, por sus amistades, por los compañeritos en el colegio, por la maestra, las cosas que usted cree que tal vez son triviales o que por qué estar viendo tan allá, pero es importante que usted, pues es su responsabilidad como padre orar e interceder por sus hijos, por su futura carrera universitaria, por su ministerio en la iglesia, por su vida espiritual. Es importante que usted ore ante Dios por su pareja, por su esposo, por su esposa, pues, que usted puede interceder ante el Señor por esas situaciones que algunas veces son un tanto agrestes o que son pues incómodas entre ustedes como parejas, o en fin, orar por los familiares, y está de más decirlo que también orar por su pastor, orar por su familia, orar por la familia de la iglesia, por los hermanos en la fe, orar por su país, por la ciudad. Es importante por la situación de los servicios básicos. Algunos se quejan, pero quedan hasta allí. Vemos a cristianos quejándose y escribiendo, diciendo que esto, que aquello, que esto no funciona bien y esto no debe ser así. Pero ¿se ha usted ocupado en presentar diariamente, constantemente, permanentemente eso delante de la presencia del Señor? ¿O se está quejando solamente? ¿O lo deja todo como en una queja o en una protesta? Es importante que usted vaya delante del trono de la gracia, delante del trono de la gracia de Dios, donde hallamos el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos. Es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Entonces es un asunto de orar siempre, de interceder, porque es un imperativo. Y también pues vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 5, cuando el apóstol Pedro fue apresado, estaba allí detenido, privado de su libertad, y dice la palabra del Señor que la iglesia hacía oración fervientemente por él. Los hermanos estaban reunidos orando fervientemente. Entonces la iglesia es un factor importante en cuanto al poder de la oración congregacional. Y siempre animo a los hermanos que participen del culto de oración de la iglesia, que vayan al culto de oración, que no dejen de reunirse, porque hay algo especial en la oración.
hay algo que es espiritual, poderoso en la oración, pero hay algo más tremendo y potente en la oración congregacional. Y así lo dice la palabra: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces el Señor pues obra de una manera especial cuando están 2 o 3 o más reunidos en su nombre. También dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Y por qué? Porque oramos, adoramos, bendecimos el nombre del Señor a través de la oración cuando estamos reunidos como congregación. Entonces es importante, mi estimado hermano y mi hermana que me está sintonizando, que me está escuchando, que usted participe de la oración congregacional, que usted participe de la oración que se hace en la iglesia, de los diferentes encuentros de oración, los cultos de oración, porque de esa manera usted se compenetra, usted se entrelaza, se entrelazan la fe de los hermanos, y esto pues hace que el Señor se mueva a misericordia. Vemos como Pedro fue liberado de una manera sobrenatural, maravillosa, espectacular, a través de la oración de la iglesia, en Hechos 12:5. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Entonces es un asunto de orar permanentemente. Esto lo quiero dejar claro en esta primera parte del programa. Entonces la oración es muy necesaria, es vital para la vida del creyente, porque también revitaliza, fortalece, da el crecimiento a la vida del creyente, porque estamos en comunión, y sobre todo también nos alinea, así como dice el libro de Romanos capítulo 8, pues que cómo vamos a pedir no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nosotros oramos, pedimos, intercedemos regularmente la voluntad del Señor. A nosotros nos cuesta alinearnos con la voluntad del Señor, pero no se preocupe, tenemos al Espíritu Santo que, dice la palabra, intercede por nosotros con gemidos indecible, y esto es una ayuda espectacular que tenemos en la oración. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad en el momento de orar. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es maravilloso, porque si bien es cierto que algunas veces pedimos algunas cosas al Señor que no están de acuerdo a su voluntad, es mucho más maravilloso el hecho de que este pasaje nos anima a orar, porque aun cuando sabemos que tal vez esta petición, o tal vez ignoramos, yo pienso que lo ignoramos que eso que estamos pidiendo no está alineado a la voluntad de Dios. Pero qué maravilloso es saber que tenemos esa ayuda, esa asistencia del Espíritu Santo en la oración. Entonces, cuando usted va al Padre Celestial en el nombre de Jesús, en oración, usted no está solo, usted no está sola. Usted puede estar seguro que el Espíritu Santo está con usted allí, pues, intercediendo ante el Padre Celestial por esa petición, alineando lo espiritual a lo espiritual, de tal manera que a usted le sea otorgado, que a mí me sea provisto lo que más nos conviene, y esto lo hace la intercesión del Espíritu Santo. Bien, mis estimados hermanos, vamos a hacer una pausa musical para toda la audiencia de Plenitud 94.7 FM, y ya estoy de vuelta con ustedes. Y continuamos en tu programa de estudio bíblico radial y televisivo, Gracia Admirable. Vamos a continuar en este versículo 9, pero avanzando. Dice pues: para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Estamos en Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, cuando oramos sin cesar, esa oración debe tener un propósito claro. Y aquí Pablo, Timoteo también oraban con un propósito claro que nos deja a nosotros
también, claro, qué debemos pedir y cómo debemos orar. Entonces dice, primeramente para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Qué bonito es esto, pero también, bueno, es desafiante porque decirle, Señor, muéstrame tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, es estar dispuestos pues a negarnos a nosotros mismos y a hacer la voluntad del Señor. Se dice fácil, hermanos, pero el Señor nos desafía nuestra fe, el Señor nos exhorta a que seamos verdaderos creyentes y algunas veces esto implica decisiones fuertes, decisiones trascendentales en nuestra vida, disciplina en las cosas espirituales para que podamos cumplir con la voluntad del Señor. Pero dice que debemos orar para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, porque realmente estamos vacíos cuando por nuestra carnalidad, por nuestra naturaleza terrenal, tendemos a alejarnos de las cosas espirituales, tendemos a alejarnos de las cosas que realmente agradan al Padre. Entonces es importante, la oración también nos mantiene alineados a la voluntad del Señor, porque a través de la oración somos llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces hay una sabiduría y hay una inteligencia que es espiritual. Hay una sabiduría y una inteligencia que es terrenal, que se adquiere pues en los libros de literatura universal, de los diversos tópicos, temas, materias, asignaturas que podemos ver en nuestros entrenamientos o capacitaciones académicas en la escuela, liceos, universidades. Pero hay un conocimiento, hay una sabiduría, hay una inteligencia que no se adquiere pues a través del conocimiento natural, sino que es algo espiritual. Y esto se llega a conocer a través del estudio de la palabra y de la oración. Orando, ayunando, haciendo vigilia, oración, estudiando, metiéndonos profundamente en la palabra de Dios, nosotros podemos adquirir, ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es algo espiritual que solamente se puede obtener por medios espirituales, no como aquel que se relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, que pretendía pues comprar el poder de Dios, pretendía comprar a Pedro el poder del Espíritu Santo, y evidentemente esto no se puede comprar con dinero, con moneda, ni con todo el oro del mundo, sino que solamente a través de las disciplinas espirituales del creyente, la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la vigilia, nosotros podemos obtener, podemos ser capacitados, llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en sabiduría e inteligencia espiritual. Romanos 12:2 nos enseña algo muy importante también, que debemos pues ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el Señor desea que nosotros conozcamos su voluntad. Eso no está oculto, pero no es porque el Señor no quiere que nosotros la sepamos. El Señor quiere dejarnos saber su voluntad, que seamos llenos de toda su voluntad. Para eso debemos orar, debemos leer la palabra del Señor, que es la que nos transforma nuestro pensamiento, es decir, nuestra cosmovisión, la manera como vemos el mundo, y de esa manera nosotros podemos comprobar, es decir, podemos verificar cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable, que es perfecta. El Señor desea que usted y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces aquí no se trata, vea que todos estos pasajes que ya he citado, se tratan de la voluntad de Dios, no se trata de nuestra voluntad. Entonces cuando vamos al Señor en oración, no es para imponer nuestra voluntad, sino es para ser llenos de la voluntad de Dios, que podamos comprender la voluntad de Dios. No es para hacerle entender, para coercionar, para doblegar la voluntad de Dios y que se sobreponga la nuestra. De ninguna manera. Se trata
de nosotros ir en oración al Padre Celestial para ser llenos de su voluntad, para comprender sabiduría, inteligencia espiritual y de esta manera pues comprender, ser llenos, ser capaces de entender la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Entonces no se trata pues de doblegar a Dios, convencerlo de lo que nosotros queremos, venderle nuestro proyecto, tratar de doblegar como que se pudiera, ¿no?, la voluntad del Señor, de ninguna manera, sino que vamos en oración para alinearnos a la voluntad del Señor y estemos preparados para hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad del Padre Celestial es buena, agradable y perfecta. También Efesios 1:17, usted está notando, ¿verdad?, estos versículos y está tomando nota. Es importantísimo que usted tome nota de estos versos, de estos pasajes, porque después usted con más calma puede hacer notas referente a lo que hemos estado hablando, a lo que yo les he estado explicando. Efesios 1:17 dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces volvemos acá a esto remacha lo que ya les he explicado, lo que les he expuesto, que pues nosotros debemos orar al Señor. Dice el verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Vea que el apóstol Pablo le está diciendo algo similar a los de Colosas. En este momento también se lo está diciendo a los efesios. ¿Para qué? Para que él hacía memoria de ellos en sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, para que podamos comprender, ver la revelación del Señor. No se trata de ver cosas extremadamente difíciles y que a la verdad no tienen ninguna aplicación práctica en la vida. Se trata, amados hermanos, de poder entender cuál es la voluntad del Señor. Cómo Dios te quiere usar a ti y a mí. En qué área. Cuál es el proyecto que Él tiene para nosotros. Dónde nos quiere usar. De qué manera. A través de cuál estrategia. Esto es importante que usted lo tenga claro. Cuando habla de revelación es que podamos entender bien. Y esto vamos a verlo un poco más adelante cuando hablemos del crecimiento del cristiano en este mismo estudio bíblico. Entonces, pero si hay algo importante, que a través de la oración nosotros podemos tener espíritu de sabiduría y de revelación de Él. Entonces se nos puede revelar cosas de Dios que podemos comprender, entender, para poder enseñar a otros, para poder predicar la palabra, para poder exhortar, para poder conducirnos de una manera honrosa. Ya vamos para ese tema también en cuanto a cómo debemos andar los cristianos. Entonces todos estos aspectos son importantes, porque a través de la oración, que es una de las disciplinas espirituales del cristiano, usted recibe del Padre Celestial sabiduría, revelación espiritual. ¿Para qué? No para vanagloriarse, no para pararse en un púlpito y decir, yo sé mucho, yo sé más que los demás, yo mire, vea, yo he podido recibir en esto y en aquello. Simplemente el Señor se le revela a usted, primeramente para que usted sea salvo, pero segundo, para que usted crezca y enseñe a otros, para que usted haga discípulos, para que usted enseñe, capacite, entrene, equipe a los hermanos, a las hermanas, para que también puedan llevar discípulos, lleven mucho fruto, ¿sí? Vamos a hacer otra pausa musical y ya vamos con el tercer aspecto de este momento de estudio bíblico, ¿sí? Gracia admirable, este estudio bíblico radial y televisivo, y vamos a pasar al verso 10 del capítulo 1 de Colosenses, pero una pausa musical para toda la audiencia de Plenitud 94.7 FM y ya estoy de vuelta. Y gracias por permanecer en sintonía allí en este tu programa de estudio bíblico radial, Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra del Señor. Mis hermanos amados y toda la audiencia
Pues vamos al verso 10 del capítulo 1 de Colosenses. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, pues yo quiero enfatizar en este punto, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Es decir, el cristiano tiene que andar, tiene que caminar, tiene que conducirse, tiene que comportarse de una manera digna. Una manera digna es decir, que represente. Usted es un ministro de la palabra, usted es un ministro de Dios, usted, hermano y hermana, ministra y ministro del Señor, es decir, un representante. Usted es un embajador de nuestro Dios glorioso. En cualquier lugar y en cualquier momento del día, usted está representando al Dios eterno de gloria. Y es muy importante que usted se comporte dignamente, como es digno del Señor. Usted, pues, ha visto a algún diplomático de otro país andando de una manera deshonrosa, hablando mal o dejando mal representado a su país. Es difícil verlo. Es importante que usted entienda bien esto, porque el Señor exige, pues, que nosotros nos comportemos dignamente, de una manera honrosa, de una manera que sea plausible, que todas las personas puedan ver en usted a Jesucristo el Señor, diciendo: esta persona antes era así, pero ahora ve, ahora anda digno del Evangelio. De esa manera usted también estará testificando, dándole al mundo esa palabra a través de sus acciones, esa palabra que diga: Cristo es la luz, Cristo vive en mí, Cristo es mi Señor. Entonces, de ninguna manera sus palabras deben contradecir su vida, sus acciones, su manera de actuar, de comportarse en el día a día, pues debe también corresponderse con sus palabras. No cuando está en el templo se comporta de una manera y entonces cuando está en la casa, en el hogar, no pide perdón, es un atrevido, se comporta mal en la vereda, tiene mal testimonio, se va a los puños con cualquiera, en el mercado pues anda y entonces engaña, miente, se presta para actos de corrupción. ¿Qué es eso? Si usted dice que es cristiano, que Cristo vive en usted, usted debe vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. En todo quiere decir en todas las áreas de su vida. No solamente cuando está cantando allí en la iglesia, no solamente cuando está en el púlpito, no solamente cuando está dentro de las 4 paredes del templo o en el recinto del santuario, sino en todo lugar, en todo momento, especialmente cuando estamos en la calle, en nuestro hogar, en nuestra familia. Usted sabe que el testimonio real es cuando usted está allí en su hogar. Cómo usted se comporta con su esposa, con su esposo, cómo usted es con sus hijos o cómo usted es con sus padres. Usted le pide perdón o usted es una persona agresiva que insulta, engaña y no se arrepiente, no pide perdón. Así usted sea padre, usted tiene que pedirle perdón a sus hijos. Así usted sea hijo y usted diga: bueno, yo estoy aprendiendo. No, igualmente usted debe arrepentirse y pedirle perdón a su padre, a su madre. Es importante eso, el reconocimiento, y para que usted ande dignamente en todo, en todo. Y también esto lo enseño cuando estoy dando las clases doctrinales y las clases a los nuevos creyentes. Esto incluye, el andar dignamente incluye el pedir perdón, porque sí, habrá algún momento cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando usted o yo podemos, como se dice popularmente, podemos meter la pata, pero allí es importante que nosotros pidamos perdón, que nos arrepintamos y reconozcamos nuestro error, y entonces seamos, nosotros podamos resarcir ese daño, enmendar esa ofensa. Y eso también es parte del andar dignamente agradándole al Señor, porque esto es algo que agrada al Señor. Entonces, Efesios 5:10 dice de la siguiente manera, usted anote allí, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos andar pues comprobando, examinarlo todo, retened lo bueno, dice la palabra del Señor. Dice el verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprenderlas. Entonces las obras infructuosas quiere decir las obras que no llevan frutos dignos de arrepentimiento, frutos, obras que son realmente abominables ante los ojos de nuestro Señor. Esas cosas nosotros debemos reprenderlas, debemos echarlas bien lejos, fuera de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro entorno social y espiritual. También pues dice Tito 3:14, porque el verso 10 de Colosenses 1, el cual estamos estudiando, dice que debemos llevar fruto en toda buena obra. Debemos llevar fruto en toda buena obra. Entonces, los frutos son parte de la vida del cristiano. Un árbol tiene que dar frutos y usted como cristiano está llamado a dar frutos en toda buena obra. Entonces, las buenas obras son los frutos, son frutos del cristiano. Evidentemente estamos hablando de cosas tangibles, cosas que se ven. No nos estamos refiriendo en este momento, aunque tiene mucho que ver, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas evidentemente que nos ayudan a llevar frutos, a hacer buenas obras, no para salvación, sino para testimonio, porque ya usted y yo somos salvos. A todo aquel que se ha arrepentido, que ha recibido a Cristo, es salvo. Pero estas buenas obras son pues una consecuencia de su nueva relación con el Señor, y por lo tanto estamos llamados a ser hacedores de buenas obras, como lo dice también Tito 3:14, dice que y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. En este momento en nuestro país nosotros tenemos grandes oportunidades de hacer buenas obras. Hay mucha necesidad alrededor suyo y mío, y estamos llamados a hacer buenas obras. Es agradable delante del Señor, y en especial la iglesia cristiana venezolana hoy día tiene una gran oportunidad de servir, porque hay tanta necesidad en diferentes ámbitos. Por donde uno va hay necesidad. Usted tiene la oportunidad de bendecir a otros. Por eso es importantísimo que usted crezca en esto, que usted ande como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 1:8 dice que no debemos andar ociosos tampoco. Y una persona ociosa es una persona, es como se dice popularmente, es un vago, una persona que no se ocupa de hacer nada, pues no le interesa, no le importa, no quiere hacer nada para la gloria del Señor. Y segunda de Pedro 1:8 reprende este tipo de actitudes. No se debe nombrar dentro del pueblo cristiano a aquellos que son ociosos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice pues que el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, son cosas que nos ayudan a no estar ociosos, es decir, a estar activos. Siempre debemos ser proactivos y estar siempre llevando buenos frutos. De otra manera no se entiende por qué un cristiano no puede llevar frutos, acciones que se contabilicen a su favor, que digan, no, realmente esta persona, Cristo está reinando allí en ese corazón. Efesios 4:13 también nos llama pues a que debemos crecer hasta la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10, el versículo en el cual estamos estudiando en este momento, dice pues para que también nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Entonces es algo importante que cuando oramos crecemos, cuando leemos la palabra, estudiamos, nos metemos con el Señor allí en oración, en ayuno, en vigilia. Cuando nosotros leemos la palabra, estudiamos la palabra, crecemos. De otra manera, si no crecemos, nos estancamos, comenzamos a declinar en nuestra fe. Por eso es importante, y el Señor nos llama a crecer permanentemente. Y vea cuál es la medida, hasta dónde usted debe crecer. Posiblemente usted diga, ya yo crecí lo suficiente. Pues no. Efesios 4:13 dice, usted debe crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Cristo es infinito. Entonces no tenemos un tope. Debemos todos los días de nuestra vida estar creciendo permanentemente.
Y 1 Corintios 15:58 dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, entendiendo, comprendiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Entonces, el trabajo que usted hace, el Señor lo está contabilizando, lo está allí, el Señor lo está tomando en cuenta, y eso pues redunda en bendiciones y en frutos espirituales para usted. Debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, estimados hermanos, esto que sirva de ánimo, de aliento, de aliciente para que usted permanezca siempre creciendo en el Señor Jesucristo. Ahora yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús en este momento, pues tiene la oportunidad. ¿Por qué no abrir tu corazón a Jesús? ¿Quieres tú entregar tu vida a Él? ¿Quieres tener esa conexión de oración espiritual con Dios? Pues yo te invito a que en este momento reconozca tu pecado, reconozcas tu necesidad de Dios y entregues tu vida a Él. Dile al Señor de la siguiente manera: Padre Celestial, en este momento te pido que me perdones por mis pecados, y yo me arrepiento, Señor, de haber andado a espaldas tuyas. Pero ahora yo te pido que me perdones, que me des la vida eterna y me ayudes a andar caminando contigo, en comunión contigo. Señor, gracias por tu salvación que ya me has dado, y gracias por el Espíritu Santo con el cual ya me has sellado y bautizado. En Cristo, gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. El pastor Efraín Yehwes presentó su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios.